Mi nombre es Antonio, tengo 74 años, y hoy les voy a relatar una vivencia que transformó por completo mi percepción sobre la familia, el respeto y el verdadero valor de las personas. Una historia que se inició con un obsequio, o, mejor dicho, con dos obsequios muy distintos que revelarían el lugar que realmente ocupo en la vida de mi propio nieto. Por favor, escúchenme hasta el final, porque lo que aconteció aquel domingo de diciembre les mostrará cómo, en ocasiones, las personas que más amamos son las que menos nos aprecian, y cómo un simple paño de cocina puede impartir una lección más profunda sobre la dignidad que cualquier elocuente discurso acerca de los lazos familiares. Era la víspera de Navidad, cuando mi nieto Gabriel, de 22 años, llegó a casa con dos paquetes en sus manos. Uno de gran tamaño, cuidadosamente envuelto en papel dorado y con un lazo rojo. El otro, pequeño, sencillo, casi insignificante. Yo me encontraba en la sala, viendo el noticiero de la tarde, cuando él ingresó con esa sonrisa que conocía desde su infancia, la misma sonrisa que iluminaba mi hogar cuando era un niño, y venía a pasar las vacaciones conmigo. «Abuelo, te traje unos regalos», expresó, colocando los paquetes sobre la mesa central. Mi corazón se llenó de júbilo. Después de tantos años de trabajo, de criar hijos, de ser el pilar de la familia, aún había quienes se acordaban de mí en fechas especiales. O al menos, eso era lo que yo pensaba. Gabriel tomó el paquete más grande, el vistoso, y dijo: «Este es para la abuela de Marina». Marina era su novia desde hacía 2 años, una muchacha agradable a la que yo solo había visto en 3 ocasiones. Es un iPhone 15, abuelo. Ella siempre quiso un buen celular, y pensé que sería genial regalárselo. Sonreí sintiéndome orgulloso. Mi nieto era generoso, pensaba en los demás. Esto era una buena señal. Significaba que mi difunta esposa, Concepción, y yo, habíamos contribuido a formar un hombre de buen corazón. Pero entonces él tomó el paquete más pequeño, el simple, y me lo extendió. «Y este es tuyo, abuelo». Mis manos temblaron un poco al tomar el obsequio. No por el peso, era demasiado ligero para ser algo significativo, sino por la emoción. Mi nieto había pensado en mí. Lo abrí despacio, con cautela, como siempre hago con todo lo que recibo de regalo, y cuando el papel se deshizo en mis manos, lo vi. Un paño de cocina. Un paño de cocina. Ni siquiera era un paño de cocina bonito, de esos bordados a mano que mi Concepción solía hacer. Era un paño común, blanco, con un estampado sencillo de frutas, el tipo que se compra en el supermercado por unas pocas monedas. Me quedé observando aquel paño en mis manos, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. Gabriel estaba allí sonriendo, esperando mi reacción, como si fuera normal, como si fuera justo, como si yo mereciera aquello. «¿Te gustó, abuelo? Pensé que sería útil para la cocina». Útil para la cocina. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una campana fúnebre. 74 años de vida, 50 años trabajando como albañil para mantener a mi familia, criando hijos, ayudando a criar nietos, y me había convertido en útil para la cocina. Pero lo que Gabriel no sabía, lo que nadie de mi familia sabía en ese momento, era que aquel paño de cocina no sería solo un regalo humillante. Sería el detonante de un descubrimiento que lo cambiaría todo. Porque a veces, mis amigos, es necesario tocar fondo para darse cuenta de que aún tenemos fuerzas para nadar hasta la superficie. Y yo estaba a punto de descubrir algo sobre mí mismo que había olvidado hacía mucho tiempo. Algo que haría que mi nieto reconsiderara no solo los regalos que da, sino el valor que le atribuye a las personas que realmente importan en su vida. Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia apenas comienza, y lo que sucedió después de aquel domingo cambió no solo mi vida, sino la forma en que toda mi familia me ve hoy. Permítanme regresar al inicio de mi historia, para que entiendan quién soy y cómo llegué hasta aquí. Nací en 1950, en un pueblito del interior de la provincia de Córdoba, Argentina, donde las casas tenían grandes patios y todos se conocían por su nombre. Mi padre, don Juan, era carpintero, y mi madre, doña María, costurera. Éramos una familia sencilla, pero unida por valores que hoy parecen haberse desvanecido con el tiempo.
Recuerdo perfectamente el aroma a aserrín que siempre impregnaba la ropa de mi padre cuando regresaba del trabajo. Llegaba a casa con las manos callosas, pero siempre con una sonrisa en el rostro y una anécdota que contar sobre algún mueble que había terminado ese día. Antonio, me decía, sentado en el porche después de la cena, a un hombre se le mide por la forma en que trata a las personas, no por lo que tiene en el bolsillo. Mi madre pasaba las tardes en la máquina de coser, una Singer antigua que producía un ruido rítmico que se convirtió en la banda sonora de mi niñez. Ella cosía para las familias del pueblo, desde vestidos de fiesta hasta uniformes escolares. Yo me sentaba en el suelo de su habitación, jugando con retazos de tela, mientras escuchaba las conversaciones de las clientas que venían a probarse la ropa. Era allí donde aprendía sobre la vida, sobre las personas, sobre cómo cada familia tenía sus alegrías y sus dificultades. Crecí viendo a mis padres trabajar arduamente, pero siempre con dignidad. Nunca tuvimos mucho dinero, pero nuestra mesa nunca estuvo vacía. Mi madre tenía el don de transformar pocos ingredientes en una comida abundante y sabrosa. Sus frijoles con arroz tenían un sabor especial, sazonados con amor y servidos en platos que ella misma lavaba con esmero después de cada comida. En la escuela, yo era un niño aplicado, pero no brillante. Me gustaban las matemáticas y tenía facilidad con los números, algo que mi profesor, don Benedicto, siempre elogiaba. Este muchacho tiene cabeza para los negocios, les decía a mis padres en las reuniones. Y quizás tenía razón, porque desde pequeño soñaba con tener mi propio negocio, con construir algo con mis propias manos, tal como mi padre hacía con la madera. A los 15 años, comencé a trabajar a medio tiempo en una tienda de materiales de construcción. Era responsable de organizar el inventario y ayudar a los clientes a encontrar lo que necesitaban. El dueño de la tienda, don Gerardo, era un hombre estricto pero justo, que me enseñó la importancia de la puntualidad, la honestidad y el trato respetuoso. Cliente satisfecho siempre regresa, repetía, y trae a otros consigo. Fue en esa época cuando conocí a Rosa, una muchacha de cabello castaño y sonrisa tímida que estudiaba en la escuela al otro lado de la plaza. Ella tenía 16 años y soñaba con ser maestra. Nos encontrábamos los domingos después de misa, caminando por la plaza principal mientras conversábamos sobre nuestros sueños y planes para el futuro. Rosa hablaba con pasión sobre enseñar a los niños, sobre marcar una diferencia en sus vidas, y yo me enamoraba más con cada palabra. Nuestro noviazgo duró 3 años, 3 años de cartas escritas a mano, de encuentros en la plaza, de conversaciones interminables sobre cómo sería nuestra vida juntos. Rosa me animaba a estudiar, a buscar oportunidades más grandes de las que nuestra pequeña ciudad podía ofrecer. Tienes potencial, Antonio, me decía, sosteniendo mi mano mientras caminábamos. No te conformes con poco. A los 18 años, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me mudé a Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Rosa se quedó en el pueblo para terminar su magisterio, pero prometimos que nos reencontraríamos tan pronto como ella se graduara. La despedida fue dolorosa, pero estábamos llenos de esperanza y determinación. En la capital, conseguí empleo en una empresa de materiales de construcción, comenzando como auxiliar de almacén. Vivía en una pequeña habitación alquilada, sencilla pero limpia, y enviaba parte de mi salario a mis padres. Todas las noches antes de dormir, le escribía una carta a Rosa, contándole sobre mi día, sobre las novedades de la gran ciudad, sobre cuánto la extrañaba. Fueron años de mucho trabajo y dedicación. Me levantaba temprano, trabajaba con ahínco. Estudiaba por las noches en un curso técnico de administración. Mi jefe pronto notó mi dedicación y comenzó a darme más responsabilidades. En 2 años, ya era supervisor del almacén y en 5 gerente de ventas. Cada ascenso era una victoria no solo mía, sino de toda mi familia, que siempre creyó en mí. Cuando Rosa se graduó, vino a Ciudad de México, y nos casamos en una ceremonia sencilla pero emotiva. Ella consiguió empleo en una escuela municipal, y yo seguí creciendo en la empresa. Éramos jóvenes, apasionados y llenos de sueños. Alquilamos una casita pequeña en un barrio en desarrollo, y allí comenzamos a construir nuestra vida juntos.
Pero lo que yo no sabía en aquel entonces era que los valores que mis padres me inculcaron, el respeto por las personas, la importancia de la familia, serían puestos a prueba de formas que jamás imaginé, y que un día, décadas después, estaría aquí contándoles cómo un simple regalo reveló verdades dolorosas sobre las personas que más amo. A los 22 años, conocí a María, una joven de ojos castaños y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Ella trabajaba en la panadería del pueblo, y yo pasaba por allí todos los días, solo para verla acomodar los panes en el mostrador. Tardé 3 meses en atreverme a iniciar una conversación, y cuando finalmente lo hice, descubrí que ella también había notado mis visitas diarias. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia principal, con una fiesta en el salón parroquial y un pastel hecho por sus tías. Los primeros años de matrimonio fueron de edificación, literalmente. Compré un terreno en la periferia de la ciudad, y con mis propias manos y la ayuda de algunos amigos, levantamos nuestra casa ladrillo a ladrillo. María quedó embarazada en el 2.º año de matrimonio, y nuestra hija Carla nació una mañana de septiembre, cuando los árboles de jacarandá del patio estaban cargados de flores. Recuerdo sostener a esa pequeña criatura en mis brazos y sentir un amor tan intenso que me dolía el pecho. Carla creció siendo el centro de nuestro universo. Era una niña inteligente, curiosa, que hacía 1000 preguntas por minuto y tenía una risa contagiosa que resonaba por toda la casa. Yo trabajaba duro en el taller durante el día, pero siempre reservaba las noches para ella. Leíamos cuentos juntos. Yo le enseñaba a andar en bicicleta en el patio, y los domingos íbamos a pescar en el arroyo que pasaba por detrás del pueblo. Eran momentos sencillos, pero que hoy reconozco como los más preciados de mi vida. Cuando Carla cumplió 5 años, María volvió a quedar embarazada. Esta vez llegó Roberto, un niño que nació con el mismo temperamento tranquilo de su madre, pero con mi terquedad. La casa se volvió aún más alegre, más ruidosa, más viva. Me esforzaba al máximo para dar lo mejor a mis hijos. Trabajaba hasta tarde, aceptaba trabajos extras los fines de semana, todo para que ellos no pasaran por las dificultades que yo había experimentado en mi infancia. Los años transcurrieron, y nuestra familia se consolidaba. Carla se convirtió en una adolescente responsable, que ayudaba a cuidar de su hermano menor y obtenía excelentes calificaciones en la escuela. Roberto era más travieso, siempre metido en alguna travesura, pero con un corazón enorme. María y yo nos sentíamos orgullosos de nuestros hijos, de la familia que habíamos construido, de los valores que estábamos transmitiendo. Cuando Carla cumplió 18 años, me buscó para una conversación seria. Quería estudiar pedagogía en la capital, a 2 horas de distancia de nuestro pueblo. El corazón me dolió, pero sabía que era lo mejor para ella. Vendimos un pedazo del terreno trasero para costear sus estudios, y ella partió con nuestra bendición y todo nuestro amor. Roberto, entonces con 13 años, extrañó mucho a su hermana, pero se enorgullecía de decir a sus amigos que su hermana estaba en la universidad. Durante los 4 años de universidad, Carla regresaba a casa los fines de semana y feriados. Nos contaba sobre las meu nome é Antonio, e aos 74 anos, estou aquí para compartilhar con vocês una historia que transformó por completo mi percepción de la familia, el respeto y el verdadero valor de las personas. Todo comenzó con un obsequio, o para ser más preciso, con 2 obsequios muy distintos que, sin yo saberlo, revelarían el lugar que realmente ocupaba en la vida de mi propio nieto. Les pido que me escuchen hasta el final, porque lo que sucedió aquel domingo de diciembre les mostrará cómo a veces las personas que más amamos son las que menos nos valoran, y cómo un simple paño de cocina puede enseñar mucho más sobre la dignidad que cualquier discurso elocuente sobre los lazos familiares. Era la víspera de Navidad cuando mi nieto Gabriel, de 22 años, llegó a casa con 2 paquetes en sus manos. Uno era grande, cuidadosamente envuelto en papel dorado y adornado con un lazo rojo. El otro, en cambio, era pequeño, sencillo, casi insignificante. Yo estaba en la sala viendo el noticiero de la tarde, cuando él entró con esa sonrisa que conocía desde su infancia, la misma sonrisa que solía iluminar mi hogar cuando era niño y venía a pasar las vacaciones conmigo. «Abuelo, te traje unos regalos», dijo,
dejando los paquetes sobre la mesa de centro. Mi corazón se llenó de una alegría inmensa. Después de tantos años de trabajo, de criar hijos, de ser el pilar de la familia, aún había alguien que se acordaba de mí en fechas especiales. O al menos, eso era lo que yo creía en ese instante. Gabriel tomó el paquete más grande, el vistoso, y comentó: «Este es para la abuela de Marina». Marina era su novia desde hacía 2 años, una muchacha amable a quien yo solo había visto en 3 ocasiones. «Es un iPhone 15, abuelo». Ella siempre quiso un buen teléfono, y pensé que sería genial dárselo de regalo. Sonreí, sintiéndome orgulloso. Mi nieto era generoso, pensaba en los demás. Era una buena señal. Significaba que mi difunta esposa, María, y yo, habíamos contribuido a formar un hombre de buen corazón. Pero entonces, él tomó el paquete más pequeño, el simple, y me lo extendió. «Y este es tuyo, abuelo». Mis manos temblaron ligeramente al tomar el obsequio. No por su peso, era demasiado ligero para ser algo de valor, sino por la emoción. Mi nieto había pensado en mí. Lo abrí despacio, con sumo cuidado, como siempre hago con cualquier regalo que recibo. Y cuando el papel se desprendió en mis manos, lo vi. Un paño de cocina. Ni siquiera era un paño de cocina bonito, de esos bordados a mano que mi María solía hacer. Era un paño común blanco, con un estampado sencillo de frutas, de esos que se compran en el supermercado por unos pocos pesos. Me quedé mirando aquel paño en mis manos, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. Gabriel estaba allí, sonriendo, esperando mi reacción, como si fuera algo normal, como si fuera justo, como si yo mereciera aquello. «¿Te gustó, abuelo?» Pensé que sería útil para la cocina. Útil para la cocina. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una campana fúnebre. 74 años de vida, 50 años trabajando como albañil para mantener a mi familia, criando hijos, ayudando a criar nietos, y me había convertido en útil para la cocina. Pero lo que Gabriel no sabía, lo que nadie en mi familia sabía en ese momento, era que aquel paño de cocina no sería solo un regalo humillante, sería el detonante de un descubrimiento que lo cambiaría todo. Porque a veces, mis amigos, es necesario tocar fondo para darnos cuenta de que aún tenemos fuerzas para nadar hasta la superficie. Y yo estaba a punto de descubrir algo sobre mí mismo que había olvidado hacía mucho tiempo. Algo que haría que mi nieto reconsiderara no solo los regalos que da, sino el valor que atribuye a las personas que realmente importan en su vida. Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia apenas está comenzando. Y lo que sucedió después de aquel domingo cambió no solo mi vida, sino la forma en que toda mi familia me ve hoy. Permítanme regresar al inicio de mi historia, para que entiendan quién soy y cómo llegué hasta aquí. Nací en 1950, en un pequeño pueblo en el interior de un país latinoamericano, donde las casas tenían grandes patios, y todos se conocían por su nombre. Mi padre, Juan, era carpintero, y mi madre, María, costurera. Éramos una familia humilde, pero unida por valores que hoy parecen haberse perdido en el tiempo. Recuerdo perfectamente el olor a aserrín que siempre impregnaba la ropa de mi padre cuando regresaba del trabajo. Llegaba a casa con las manos callosas, pero siempre con una sonrisa en el rostro y una historia que contar sobre algún mueble que había terminado ese día. «Antonio», me decía, sentándose en el porche después de la cena, «un hombre se mide por la forma en que trata a las personas, no por lo que tiene en el bolsillo». Mi madre pasaba las tardes en la máquina de coser, una antigua Singer que producía un ruido rítmico que se convirtió en la banda sonora de mi infancia. Ella cosía para las familias del pueblo, desde vestidos de fiesta hasta uniformes escolares. Yo me sentaba en el suelo de su habitación jugando con retazos de tela, mientras escuchaba las conversaciones de las clientas que venían a probarse la ropa. Fue allí donde aprendí sobre la vida, sobre las personas, sobre cómo cada familia tenía sus alegrías y sus dificultades. Crecí viendo a mis padres trabajar arduamente, pero siempre con dignidad. Nunca tuvimos mucho dinero, pero nuestra mesa nunca estuvo vacía. Mi madre tenía el don de transformar pocos ingredientes en una comida abundante y sabrosa. Su platillo de frijoles con arroz tenía un sabor especial, sazonado con amor
y servido en platos que ella misma lavaba con esmero después de cada comida. En la escuela, era un niño aplicado, aunque no brillante. Me gustaban las matemáticas y tenía facilidad con los números, algo que mi maestro, Benito, siempre elogiaba. «Este muchacho tiene cabeza para los negocios», les decía a mis padres en las reuniones. Y quizás tenía razón, porque desde pequeño soñaba con tener mi propio negocio, con construir algo con mis propias manos, tal como mi padre hacía con la madera. A los 15 años, comencé a trabajar a medio tiempo en una tienda de materiales de construcción. Era responsable de organizar el inventario y ayudar a los clientes a encontrar lo que necesitaban. El dueño de la tienda, Gerardo, era un hombre estricto pero justo, que me enseñó la importancia de la puntualidad, la honestidad y el trato respetuoso. Cliente satisfecho siempre regresa, repetía, y trae a otros consigo. Fue en esa época cuando conocí a Rosa, una muchacha de cabello castaño y sonrisa tímida que estudiaba en la escuela al otro lado de la plaza. Ella tenía 16 años y soñaba con ser maestra. Nos encontrábamos los domingos después de misa, caminando por la plaza principal mientras conversábamos sobre nuestros sueños y planes para el futuro. Rosa hablaba con pasión sobre enseñar a los niños, sobre marcar una diferencia en sus vidas, y yo me enamoraba más con cada palabra. Nuestro noviazgo duró 3 años. 3 años de cartas escritas a mano, de encuentros en la plaza, de conversaciones interminables sobre cómo sería nuestra vida juntos. Rosa me animaba a estudiar, a buscar oportunidades más grandes de las que nuestro pequeño pueblo podía ofrecer. «Tienes potencial, Antonio», me decía, tomándome de la mano mientras caminábamos. «No te conformes con poco». A los 18 años, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me mudé a la capital en busca de mejores oportunidades. Rosa se quedó en el pueblo para terminar su magisterio, pero prometimos que nos reencontraríamos tan pronto como ella se graduara. La despedida fue dolorosa, pero estábamos llenos de esperanza y determinación. En la capital, conseguí empleo en una empresa de materiales de construcción, comenzando como auxiliar de almacén. Vivía en una pequeña habitación alquilada, sencilla pero limpia, y enviaba parte de mi salario a mis padres. Todas las noches antes de dormir, le escribía una carta a Rosa, contándole sobre mi día, sobre las novedades de la gran ciudad, sobre cuánto la extrañaba. Fueron años de mucho trabajo y dedicación. Me levantaba temprano, trabajaba con ahínco, estudiaba por las noches en un curso técnico de administración. Mi jefe pronto notó mi dedicación y comenzó a darme más responsabilidades. En 2 años, ya era supervisor de almacén, y en 5, gerente de ventas. Cada ascenso era una victoria no solo mía, sino de toda mi familia, que siempre creyó en mí. Cuando Rosa se graduó, vino a la capital, y nos casamos en una ceremonia sencilla pero emotiva. Ella consiguió empleo en una escuela municipal, y yo continué creciendo en la empresa. Éramos jóvenes, apasionados y llenos de sueños. Alquilamos una casita pequeña en un barrio en desarrollo, y allí comenzamos a construir nuestra vida juntos. Pero lo que yo no sabía en aquel entonces era que los valores que mis padres me inculcaron, el respeto por las personas, la importancia de la familia, serían puestos a prueba de formas que jamás imaginé, y que un día, décadas después, estaría aquí contándoles cómo un simple obsequio reveló verdades dolorosas sobre las personas que más amo. Déjenme volver al inicio de mi historia, para que entiendan quién soy y cómo llegué hasta aquí. Nací en 1950, en un pequeño pueblo en el interior de un país latinoamericano, donde las casas tenían grandes patios, y todos se conocían por su nombre. Mi padre, Juan, era carpintero, y mi madre, María, costurera. Éramos una familia humilde, pero unida por valores que hoy parecen haberse perdido en el tiempo. Recuerdo perfectamente el olor a aserrín, que siempre impregnaba la ropa de mi padre cuando regresaba del trabajo. Él llegaba a casa con las manos callosas, pero siempre con una sonrisa en el rostro y una historia que contar sobre algún mueble que había terminado ese día. «Antonio», me decía, sentándose en el porche después de la cena, «un hombre se mide por la forma en que trata a las personas, no por lo que tiene en el bolsillo». Mi madre pasaba las tardes en la máquina de coser,
una antigua Singer que producía un ruido rítmico que se convirtió en la banda sonora de mi infancia. Ella cosía para las familias del pueblo, desde vestidos de fiesta hasta uniformes escolares. Yo me sentaba en el suelo de su habitación jugando con retazos de tela, mientras escuchaba las conversaciones de las clientas que venían a probarse la ropa. Fue allí donde aprendí sobre la vida, sobre las personas, sobre cómo cada familia tenía sus alegrías y sus dificultades. Crecí viendo a mis padres trabajar arduamente, pero siempre con dignidad. Nunca tuvimos mucho dinero, pero nuestra mesa nunca estuvo vacía. Mi madre tenía el don de transformar pocos ingredientes en una comida abundante y sabrosa. Su platillo de frijoles con arroz tenía un sabor especial, sazonado con amor y servido en platos que ella misma lavaba con esmero después de cada comida. En la escuela, era un niño aplicado, aunque no brillante. Me gustaban las matemáticas y tenía facilidad con los números, algo que mi maestro, Benito, siempre elogiaba. «Este muchacho tiene cabeza para los negocios», les decía a mis padres en las reuniones. Y quizás tenía razón, porque desde pequeño soñaba con tener mi propio negocio, con construir algo con mis propias manos, tal como mi padre hacía con la madera. A los 15 años, comencé a trabajar a medio tiempo en una tienda de materiales de construcción. Era responsable de organizar el inventario y ayudar a los clientes a encontrar lo que necesitaban. El dueño de la tienda, Gerardo, era un hombre estricto pero justo, que me enseñó la importancia de la puntualidad, la honestidad y el trato respetuoso. Cliente satisfecho siempre regresa, repetía, y trae a otros consigo. Fue en esa época cuando conocí a Rosa, una muchacha de cabello castaño y sonrisa tímida que estudiaba en la escuela al otro lado de la plaza. Ella tenía 16 años y soñaba con ser maestra. Nos encontrábamos los domingos después de misa, caminando por la plaza principal mientras conversábamos sobre nuestros sueños y planes para el futuro. Rosa hablaba con pasión sobre enseñar a los niños, sobre marcar una diferencia en sus vidas, y yo me enamoraba más con cada palabra. Nuestro noviazgo duró 3 años. 3 años de cartas escritas a mano, de encuentros en la plaza, de conversaciones interminables sobre cómo sería nuestra vida juntos. Rosa me animaba a estudiar, a buscar oportunidades más grandes de las que nuestro pequeño pueblo podía ofrecer. «Tienes potencial, Antonio», me decía, tomándome de la mano mientras caminábamos. «No te conformes con poco». A los 18 años, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me mudé a la capital en busca de mejores oportunidades. Rosa se quedó en el pueblo para terminar su magisterio, pero prometimos que nos reencontraríamos tan pronto como ella se graduara. La despedida fue dolorosa, pero estábamos llenos de esperanza y determinación. En la capital, conseguí empleo en una empresa de materiales de construcción, comenzando como auxiliar de almacén. Vivía en una pequeña habitación alquilada, sencilla pero limpia, y enviaba parte de mi salario a mis padres. Todas las noches antes de dormir, le escribía una carta a Rosa, contándole sobre mi día, sobre las novedades de la gran ciudad, sobre cuánto la extrañaba. Fueron años de mucho trabajo y dedicación. Me levantaba temprano, trabajaba con ahínco, estudiaba por las noches en un curso técnico de administración. Mi jefe pronto notó mi dedicación y comenzó a darme más responsabilidades. En 2 años, ya era supervisor de almacén, y en 5, gerente de ventas. Cada ascenso era una victoria no solo mía, sino de toda mi familia, que siempre creyó en mí. Cuando Rosa se graduó, vino a la capital, y nos casamos en una ceremonia sencilla pero emotiva. Ella consiguió empleo en una escuela municipal, y yo continué creciendo en la empresa. Éramos jóvenes, apasionados y llenos de sueños. Alquilamos una casita pequeña en un barrio en desarrollo, y allí comenzamos a construir nuestra vida juntos. Pero lo que yo no sabía en aquel entonces era que los valores que mis padres me inculcaron, el respeto por las personas, la importancia de la familia, serían puestos a prueba de formas que jamás imaginé. Y que un día, décadas después, estaría aquí contándoles cómo un simple obsequio reveló verdades dolorosas sobre las personas que más amo. A los 22 años, conocí a María, una joven de ojos castaños y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Ella trabajaba en la panadería del pueblo,
y yo pasaba por allí todos los días solo para verla acomodar los panes en la vitrina. Me tomó 3 meses reunir el valor para iniciar una conversación, y cuando finalmente lo hice, descubrí que ella también había notado mis visitas diarias. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia principal, con una fiesta en el salón parroquial y un pastel hecho por sus tías. Los primeros años de matrimonio fueron de construcción, literalmente. Compré un terreno en las afueras de la ciudad, y con mis propias manos y la ayuda de algunos amigos, levantamos nuestra casa ladrillo a ladrillo. María quedó embarazada en nuestro 2º año de casados, y nuestra hija Carla nació una mañana de septiembre, cuando los árboles frutales del patio estaban cargados de frutos. Recuerdo sostener a esa pequeña criatura en mis brazos y sentir un amor tan intenso que me dolía el pecho. Carla creció siendo el centro de nuestro universo. Era una niña inteligente, curiosa, que hacía 1000 preguntas por minuto y tenía una risa contagiosa que resonaba por toda la casa. Yo trabajaba duro en el taller durante el día, pero siempre reservaba las noches para ella. Leíamos cuentos juntos, yo le enseñaba a andar en bicicleta en el patio, y los domingos íbamos a pescar en el arroyo que pasaba por detrás del pueblo. Eran momentos sencillos, pero que hoy reconozco como los más preciosos de mi vida. Cuando Carla cumplió 5 años, María volvió a quedar embarazada. Esta vez llegó Roberto, un niño que nació con el mismo temperamento tranquilo de su madre, pero con mi terquedad. La casa se volvió aún más alegre, más ruidosa, más viva. Me desvivía para dar lo mejor a mis hijos. Trabajaba hasta tarde, aceptaba trabajos extras los fines de semana, todo para que ellos no pasaran por las dificultades que yo había experimentado en mi infancia. Los años fueron pasando, y nuestra familia se consolidaba. Carla se convirtió en una adolescente responsable, que ayudaba a cuidar de su hermano menor y obtenía excelentes calificaciones en la escuela. Roberto era más travieso, siempre metido en alguna travesura, pero con un corazón tan grande como el mundo. María y yo nos sentíamos orgullosos de nuestros hijos, de la familia que habíamos construido, de los valores que estábamos transmitiendo. Cuando Carla cumplió 18 años, me buscó para una conversación seria. Quería estudiar pedagogía en la capital, a 2 horas de distancia de nuestro pueblo. El corazón se me encogió, pero sabía que era lo mejor para ella. Vendimos un pedazo del terreno trasero para costear sus estudios, y ella partió con nuestra bendición y todo nuestro amor. Roberto, entonces de 13 años, extrañó mucho a su hermana, pero se enorgullecía de decirles a sus amigos que su hermana estaba en la universidad. Durante los 4 años de universidad, Carla regresaba a casa los fines de semana y feriados. Nos contaba sobre las clases, los profesores, los nuevos amigos que había hecho. Era evidente que estaba creciendo, madurando, convirtiéndose en una mujer independiente. Y yo me sentía realizado al ver que mi hija estaba alcanzando sus sueños, aunque eso significara que se estaba alejando físicamente de nosotros. Fue en el último año de la universidad cuando nos presentó a Rodrigo, un joven de la capital que estudiaba administración. Él era educado, respetuoso, y era obvio que amaba a mi hija. Cuando anunciaron su compromiso, María lloró de emoción, y yo, a pesar del nudo en el corazón al ver a mi niña crecer, di mi bendición. La boda fue hermosa, celebrada en la misma iglesia donde María y yo nos habíamos casado 25 años antes. Carla y Rodrigo se establecieron en la capital, donde ambos consiguieron buenos empleos. Roberto, que se había graduado en mecánica, decidió quedarse en nuestro pueblo y abrió un pequeño taller. Nuestra familia estaba dispersa geográficamente, pero unida por el amor y los valores que habíamos construido juntos a lo largo de los años. Pero la vida, como ustedes saben, tiene sus propios planes. Y a veces esos planes incluyen desafíos que ponen a prueba todo aquello en lo que creemos, todo aquello que construimos con tanto cariño y dedicación. Cuando Carla cumplió 15 años, comencé a darme cuenta de que mi hija se estaba convirtiendo en una persona diferente de aquella niña dulce que jugaba en mi regazo. No era algo malo, entiéndanme, era simplemente distinto. Ella empezó a cuestionar nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestra forma sencilla de vivir. Papá, ¿por qué ustedes no viajan? ¿Por qué no compran cosas bonitas? ¿Por qué viven siempre de la misma manera?
Eran preguntas que ella hacía con una frecuencia que me dejaba pensativo. María siempre decía que era una etapa, que los adolescentes son así, cuestionadores. Y yo le creía, porque María tenía esa sabiduría natural para entender a las personas. Pero había algo en los ojos de Carla cuando miraba nuestra casa, nuestros muebles sencillos, mi ropa de trabajo, que me incomodaba profundamente. Era como si sintiera vergüenza de nosotros, como si nuestra vida no fuera suficiente para ella. A los 17 años, Carla comenzó a salir con un muchacho del pueblo vecino, hijo de un comerciante muy exitoso. Rodrigo era educado, respetuoso, pero yo percibía que venía de una realidad muy diferente a la nuestra. Su familia tenía un auto del año, una casa grande, viajaba en las vacaciones, y eso comenzó a crear una distancia entre nosotros que yo no sabía cómo acortar. Papá, Rodrigo dijo que su padre podría darme un empleo en la tienda. Me contó un día, con los ojos brillando de una forma que yo no veía hacía mucho tiempo. Es una oportunidad, papá. Puedo aprender sobre negocios, ganar mi propio dinero. Yo no podía negar que era una buena oportunidad, pero algo en mi corazón se oprimía cuando pensaba en mi hija trabajando para otra familia, aprendiendo otros valores, alejándose aún más de nosotros. María me aconsejaba dejar a Carla volar, no retenerla demasiado. Antonio, ella necesita descubrir el mundo. Si la sujetamos mucho, se alejará aún más. Y yo sabía que mi esposa tenía razón, pero era difícil aceptar que mi hija estaba creciendo y que quizás nuestra forma de vida ya no era suficiente para ella. A los 19 años, Carla se casó con Rodrigo. Fue una boda hermosa, en una iglesia de su pueblo con muchos invitados que yo no conocía. Me sentí fuera de lugar en ese ambiente, con mi traje prestado y mis zapatos que había lustrado 3 veces para intentar disimular el desgaste. Pero ver a mi hija feliz, radiante en ese vestido blanco, hizo que todo valiera la pena. Ellos se mudaron a su pueblo, a 2 horas de distancia del nuestro. Al principio, Carla venía a visitarnos todos los fines de semana, traía a Rodrigo, conversábamos sobre la vida, sobre sus planes. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero, venían cada 15 días, luego, una vez al mes, y después, solo en los feriados importantes. Cuando Carla quedó embarazada de su primer hijo, María y yo nos sentimos eufóricos. Íbamos a ser abuelos. Yo ya me imaginaba enseñándole a mi nieto a pescar en el río, a plantar en la huerta, a arreglar cosas con las manos. Pero cuando Pedro nació, me di cuenta de que mi hija tenía otros planes para su educación. Papá, quiero que Pedro tenga todas las oportunidades que yo no tuve, me dijo un día, sosteniendo al bebé en brazos. Quiero que estudie en buenas escuelas, que aprenda inglés, que viaje, que conozca el mundo. Yo no veía ningún problema en eso, claro. Todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Pero la forma en que ella hablaba, como si nuestra vida hubiera sido una privación, como si hubiéramos fallado con ella, eso me dolía profundamente. Los años pasaron, y Pedro creció siendo criado en una realidad completamente diferente a la que yo le había ofrecido a Carla. Escuela privada, clases de inglés, viajes en las vacaciones, ropa de marca. Cuando venía a visitarnos, siempre parecía incómodo en nuestra casa sencilla, como si no supiera cómo comportarse sin todos los lujos a los que estaba acostumbrado. A los 10 años, Pedro apenas me hablaba durante las visitas. Se quedaba en el celular, jugando, o preguntaba cuándo se iban. Yo intentaba conversar con él sobre fútbol, sobre la escuela, pero sus respuestas eran siempre monosilábicas, educadas pero distantes. Era como si yo fuera un extraño para mi propio nieto. Y entonces llegó el segundo embarazo de Carla. Una vez más, la alegría de saber que tendríamos otro nieto. Pero esta vez, yo ya sabía que sería diferente, que este nieto también sería criado lejos de nosotros, lejos de nuestros valores, de nuestra sencillez, de nuestra forma de amar. Cuando Lucas nació, yo tenía 58 años. María estaba comenzando a sentir los primeros signos de la enfermedad que, años después, nos la arrebataría. Y yo empecé a darme cuenta de que quizás nunca lograría tener con mis nietos la relación que soñaba. Eran educados, respetuosos pero distantes, como si fuéramos parientes obligatorios, personas a las que visitaban por cortesía, no por amor.
Pero lo que yo no sabía en aquel entonces era que esa distancia, esa diferencia de mundos, sería solo el comienzo de una historia mucho más compleja y dolorosa. Una historia que involucraría regalos caros, comparaciones crueles, y una lección sobre valores que cambiaría para siempre la forma en que mi familia me ve. La primera señal de que algo estaba cambiando llegó en el cumpleaños número 15 de Gabriel. Era diciembre de 2023, y toda la familia se reunió en casa de Carla para la fiesta. Yo había preparado con mucho cariño un regalo especial para mi nieto, un reloj de pulsera que había pertenecido a mi padre, una pieza antigua pero bien conservada, con una cadena de plata que brillaba como nueva. Había mandado grabar en el reverso: para Gabriel, con amor del abuelo Antonio, que el tiempo sea siempre tu aliado. Cuando llegó el momento de los regalos, entregué mi cajita envuelta en papel dorado. Gabriel la abrió con cuidado, y por un momento vi sus ojos brillar. «Gracias, abuelo», dijo, y me dio un abrazo apretado. Pero entonces Rodrigo, su padre, se acercó con una caja mucho más grande, envuelta en papel plateado con un enorme lazo rojo. «Ahora es el turno del regalo de papá», dijo Rodrigo con una sonrisa que me pareció, ¿cómo puedo explicarlo? Una sonrisa de quien sabe que va a impresionar. Gabriel rasgó el papel con una ansiedad que yo no había visto cuando abrió mi regalo. Dentro de la caja estaba el iPhone más nuevo de la época, ese modelo que costaba más de 5,000 pesos. El silencio que se hizo en la sala fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia el aparato reluciente, y vi a mi nieto sostener el teléfono como si fuera un tesoro. «¡Guau, papá! Es el iPhone 15. Gracias, gracias», gritó saltando de alegría. Y allí, en ese momento, sentí algo que nunca antes había sentido. Mi regalo, aquel reloj lleno de historia y significado, se había vuelto invisible. Carla se acercó a mí y susurró: «Papá, usted no necesitaba haberse molestado. Gabriel ya tiene todo lo que necesita». Aquellas palabras fueron como una puñalada en el pecho. ¿No necesitaba haberme molestado? Yo había elegido ese reloj pensando en cada segundo que pasaríamos juntos, en cada historia que podría contar sobre mi padre, sobre nuestra familia. Durante el resto de la fiesta, observé a Gabriel mostrar el iPhone a todos sus primos, a sus amigos, tomando fotos, descargando aplicaciones. El reloj quedó olvidado sobre la mesa, junto a los otros regalos que nadie más miraba. Intenté acercarme a él algunas veces, pero siempre estaba ocupado con el teléfono nuevo, descubriendo funciones, riendo con videos, completamente absorto en esa pantalla brillante. Cuando la fiesta terminó y me estaba despidiendo, Gabriel se acercó a mí. «Abuelo, muchas gracias por el reloj. Es muy bonito». Pero mientras hablaba, sus dedos no dejaban de deslizarse por la pantalla del iPhone. Ni siquiera me estaba mirando directamente. Era como si yo fuera solo un elemento más en la lista de personas a quienes agradecer antes de volver a lo que realmente importaba. De camino a casa, María intentó consolarme. «Antonio, es solo un muchacho. Ya sabes cómo son los jóvenes hoy en día con estas tecnologías». Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había cambiado ese día. No se trataba solo del regalo. Se trataba de lo que ese regalo representaba. En las semanas siguientes, cada vez que llamaba a Gabriel, él estaba ocupado con algo en el teléfono. Cuando iba a visitarlos, apenas levantaba la vista de la pantalla para saludarme. El reloj, nunca más lo vi usarlo. Una vez, cuando le pregunté al respecto, Gabriel dijo: «Ah, abuelo, está guardado en mi habitación. Es que ya tengo la hora en el celular, ¿sabes?». Fue entonces cuando empecé a notar un patrón. Rodrigo siempre llegaba con regalos caros: zapatillas de marca, videojuegos, ropa de diseñador, y siempre se empeñaba en anunciar el precio, como si el valor monetario fuera la medida del amor. «Estas zapatillas costaron 800 pesos, Gabriel. Solo lo mejor para mi hijo». Y Gabriel naturalmente comenzó a asociar el valor de las cosas con el valor del afecto. Yo, por otro lado, seguía llevando regalos hechos con cariño: un álbum de fotos de la familia que yo mismo organicé, un libro de historias que había leído cuando era niño, una planta para que él cuidara y aprendiera sobre la responsabilidad. Pero todos esos regalos parecían pálidos frente a los electrónicos relucientes y las marcas famosas que Rodrigo traía.
La situación se volvió aún más tensa cuando, en la Navidad de ese mismo año, decidí hacer algo especial. Había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta a Gabriel. No era cualquier bicicleta, era un modelo que él había mencionado que quería, una bicicleta de montaña roja que costó casi 2,000 pesos. Para mí, que vivía con una jubilación modesta, aquello representaba un sacrificio enorme. Cuando Gabriel abrió mi regalo la mañana de Navidad, sus ojos brillaron de verdad. «Abuelo, es la bicicleta que quería». Me dio un abrazo apretado y por un momento sentí que había recuperado mi lugar en su corazón. Pero entonces, como siempre, Rodrigo apareció con su regalo, una PlayStation 5, aún en su caja sellada. Lo que sucedió después fue devastador. Gabriel dejó la bicicleta en medio de la sala y corrió hacia el videojuego. «Papá, eres el mejor. PlayStation 5. Mis amigos se van a morir de envidia». Y allí estaba yo, viendo mi bicicleta, mis 2,000 pesos ahorrados centavo a centavo, ser olvidada en cuestión de minutos. Carla se acercó a mí de nuevo. «Papá, usted gastó demasiado. Gabriel no necesita bicicleta, ya ni sale de casa a jugar en la calle». Aquellas palabras me hirieron más de lo que ella podía imaginar. No se trataba de la necesidad. Se trataba del gesto, del amor, de la conexión entre abuelo y nieto. Esa noche, cuando todos estaban ocupados con los regalos caros, salí al patio y me quedé mirando las estrellas. María vino a hacerme compañía. «Antonio, ¿estás bien?» Yo no sabía cómo explicarle que me sentía como un extraño en mi propia familia, como un hombre cuyo amor se había vuelto inadecuado, insuficiente, anticuado. «María», le dije, «siento que no importa lo que haga, nunca será suficiente. Rodrigo llega con regalos de 5,000 pesos y yo llego con el corazón lleno de amor e historias que contar. Pero parece que el corazón no vale tanto como el dinero». Ella me tomó la mano. «Estás exagerando, Antonio. Gabriel te ama». Pero yo sabía que algo había cambiado. El amor seguía allí, pero estaba siendo medido por una regla diferente. Una regla donde el valor de las cosas importaba más que el valor de los sentimientos. Y fue así como comenzó mi viaje de descubrimiento. Un viaje que me llevaría a cuestionar no solo mi lugar en la familia, sino también mis propios valores. Porque a veces, cuando nos sentimos pequeños ante los demás, descubrimos fuerzas dentro de nosotros que ni siquiera sabíamos que existían. La gota que derramó el vaso llegó en la Navidad de 2023. Me había preparado durante semanas para aquella cena, comprando los mejores ingredientes que mi jubilación me permitía, preparando el platillo especial que siempre fue tradición en nuestra familia, esa receta que mi madre me enseñó y que yo le transmití a Carla cuando era joven. Llegué a su casa a las 5 de la tarde, cargando pesadas bolsas, con el corazón lleno de expectativa y amor. Pero cuando entré en la sala, la atmósfera era diferente. Gabriel estaba en el sofá, manipulando un nuevo teléfono celular, otro regalo costoso que yo no podía darle. Carla estaba en la cocina, pero apenas me saludó. ¿Y Rodrigo? Rodrigo me miró con esa expresión que ya conocía bien, una mezcla de tolerancia forzada e impaciencia apenas disimulada. «Señor Antonio», dijo él sin siquiera levantarse del sillón, «necesitamos hablar». Mi corazón se aceleró. Sabía que ese tono no presagiaba nada bueno. Dejé las bolsas en la mesa de la cocina y me giré hacia él, intentando mantener la calma, tratando de no mostrar el miedo que ya comenzaba a crecer en mi pecho. «Mire», continuó Rodrigo, «sé que usted tiene buenas intenciones, pero aquí necesitamos ser prácticos. Gabriel está creciendo, necesita espacio, privacidad, y sinceramente, estas visitas constantes están afectando la dinámica de nuestra familia». Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. «¿Visitas constantes?», pregunté, mi voz saliendo más débil de lo que hubiera querido. «Rodrigo, soy el abuelo de Gabriel. No son visitas, es familia». «Sí, lo sé», respondió él, pero su tono dejaba claro que no estaba de acuerdo. «Pero seamos honestos, usted no tiene mucho que ofrecerle a Gabriel aparte de historias del pasado. El muchacho necesita enfocarse en el futuro, en oportunidades reales. Y estas comparaciones constantes entre lo que nosotros le damos y lo que usted puede darle, eso no es saludable.
Cada palabra era como una puñalada. Miré a Carla, esperando que interviniera, que defendiera a su padre, que le recordara a Rodrigo todo lo que yo había hecho por esa familia. Pero ella estaba de espaldas, revolviendo ollas que ni siquiera necesitaban ser revueltas, fingiendo que no escuchaba la conversación. «Carla», la llamé. Mi voz temblaba. «¿Tú estás de acuerdo con esto?» Ella se giró lentamente, y cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo que me partió el corazón. Vergüenza. Mi propia hija sentía vergüenza de mí. «Papá», dijo ella, suspirando como si yo fuera un problema a resolver, «quizás sea mejor que usted se tome un tiempo. Gabriel está en una etapa difícil. Necesita concentrarse en sus estudios, en su futuro. Y usted sabe cómo es, ¿verdad? A los adolescentes no les gusta mucho escuchar historias de viejos. Historias de viejos. Mi propia hija había reducido toda mi experiencia de vida, todo mi amor, toda mi sabiduría a historias de viejos. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, pero me obligué a no llorar delante de ellos. No les daría esa satisfacción. ¿Y Gabriel?, pregunté mirando a mi nieto que seguía manipulando el celular como si nada estuviera pasando. «Gabriel, ¿tú también crees que el abuelo estorba?» Él levantó la vista por un segundo, me miró con esa expresión aburrida que los adolescentes hacen tan bien, y se encogió de hombros. «No sé, abuelo. O sea, usted siempre está hablando de las mismas cosas, y los regalos que da son un poco, no sé, anticuados. Anticuados. Mis regalos eran anticuados. El reloj de mi padre, que había atravesado generaciones, era anticuado. Las historias de nuestra familia, que yo contaba con tanto cariño, eran anticuadas. Yo, a mis 72 años, era anticuado». Rodrigo se levantó del sillón, como si la conversación ya hubiera terminado. «Mire, señor Antonio, no es nada personal. Es solo que necesitamos pensar en lo que es mejor para Gabriel. Y quizás sea mejor que él se enfoque en las personas que realmente pueden ayudar en su futuro. Personas que realmente pueden ayudar. Yo, que había criado a mi hija solo después de que María muriera, que había trabajado doble turno para darle todo lo que necesitaba, que había estado presente en cada momento importante de su vida, ahora era alguien que no podía ayudar. Tomé mis bolsas en silencio. El platillo especial, el pavo que había sazonado con tanto cariño, los dulces que había hecho pensando en la sonrisa de mi nieto. Todo eso de repente parecía insignificante, pequeño, anticuado. «Papá», dijo Carla cuando yo ya estaba en la puerta, «usted entiende, ¿verdad? Es solo por un tiempo». Me giré hacia ella una última vez. Mi hija, a quien había acunado cuando era bebé, a quien había consolado en cada pesadilla, a quien había aplaudido en cada presentación escolar, ahora me estaba pidiendo que saliera de su vida. «Entiendo, Carla», respondí, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Entiendo perfectamente». Y salí de aquella casa cargando no solo mis bolsas, sino también el peso de un rechazo que dolía más que cualquier dolor físico que hubiera sentido. Caminé hasta la parada de autobús bajo el sol abrasador de diciembre, sintiendo que había perdido no solo a mi familia, sino también mi identidad. ¿Quién era yo si no era abuelo? ¿Quién era yo si no era padre? Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos imaginaba, era que aquella humillación, aquel cruel rechazo, sería solo el comienzo de un viaje que me llevaría a descubrir no solo mi verdadero valor, sino también una verdad sobre mi propia vida que lo cambiaría todo. Porque a veces, cuando perdemos todo lo que creemos que nos define, descubrimos quiénes somos realmente. 3 semanas después de aquella noche terrible, cuando aún intentaba procesar el dolor del rechazo, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era de un abogado, el doctor Enrique Monteiro, con una voz seria pero amable. «Señor Antonio», dijo, «necesito hablar con usted sobre un asunto muy importante relacionado con su difunto hermano, Roberto». Mi corazón se aceleró. Roberto había fallecido 2 años antes, víctima de un infarto fulminante. Éramos cercanos en la infancia, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Él se mudó a una gran ciudad siendo joven. Construyó una brillante carrera como ingeniero. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Hablábamos por teléfono de vez en cuando, pero confieso que después de que María murió, me aislé un poco de todos, incluso de él. «¿Qué sucedió, doctor?», pregunté,
sintiendo un escalofrío en el estómago. Su hermano dejó un testamento, señor Antonio, y usted es el único heredero. Las palabras resonaron en mi mente como un trueno lejano. ¿Heredero? Roberto nunca había mencionado nada sobre bienes, sobre herencia. Siempre pensé que él llevaba una vida sencilla, como yo. Doctor, creo que hay un error. Mi hermano era un hombre sencillo, trabajador. Pero, señor Antonio, me interrumpió amablemente. Su hermano Roberto era propietario de 3 inmuebles en la gran ciudad, incluyendo un apartamento en una zona exclusiva que vale más de 2 millones de pesos. Además, tenía inversiones en acciones y fondos que totalizan aproximadamente 1,5 millones. También hay una cuenta de ahorros con 400,000 pesos. Mi pierna flaqueó. Tuve que sentarme en la silla de la cocina, la misma donde tomaba café solo todas las mañanas desde que fui expulsado de la casa de mi hija. 4 millones de pesos. Mi hermano, a quien yo creía que vivía como yo, había acumulado una fortuna. Pero ¿por qué nunca me dijo nada? Murmuré, más para mí mismo que para el abogado. Hay una carta de él para usted, que solo podía ser entregada una vez que el inventario estuviera concluido. ¿Puedo leerle un fragmento, si me permite? Asentí, aunque él no pudiera verme por teléfono. Antonio, mi querido hermano, si estás escuchando esto, es porque ya partí y descubriste mi pequeño secreto. Pasé toda la vida juntando este dinero no para mí, sino para ti y tu familia. Sabía que tú eras el hombre de familia, el que construyó algo hermoso con María y los hijos. Yo solo trabajé e invertí, esperando el momento adecuado para ayudarlos. Lamentablemente, el tiempo pasó demasiado rápido. Usa este dinero para ser feliz, hermano. Te mereces toda la dignidad del mundo. Lágrimas rodaron por mi rostro. Roberto, mi hermano menor, había pensado en mí durante todos esos años. Mientras yo me sentía pequeño, insignificante, rechazado por mi propia familia, él estaba construyendo un futuro para mí. Pero entonces, una extraña sensación me invadió. No era alivio. No era alegría inmediata. Era algo más profundo, más complejo. Era como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad, pero no solo financieramente. Era una oportunidad para redescubrir mi propio valor, para entender que mi dignidad nunca dependió de la aprobación de los demás. Doctor, dije, con la voz aún temblorosa, ¿cuánto tiempo tardaré en tener acceso a esos recursos? Aproximadamente 2 meses para finalizar toda la documentación, pero puedo adelantarle que todo está en orden. Su hermano fue muy meticuloso. Colgué el teléfono y me quedé allí, sentado en mi cocina silenciosa, procesando aquella información. 4 millones de pesos. Dinero suficiente para comprar una casa más grande que la de Carla, para viajar por el mundo, para no preocuparme nunca más por el dinero. Pero ¿saben lo que más me impresionó? No fue la cantidad. Fue darme cuenta de que Roberto me veía como alguien digno de recibir todo aquello. Él veía en mí un valor que yo mismo había olvidado que poseía. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí en paz. No porque me hubiera vuelto rico, sino porque alguien había creído en mí cuando yo mismo ya no lo hacía. Y allí, en el silencio de la madrugada, comencé a trazar un plan. No un plan de venganza, no un plan para demostrarle nada a nadie. Un plan para redescubrir quién era realmente. Porque a veces, cuando creemos que hemos llegado al final,